Muy buenas tardes, la mesa redonda está comenzando la semana, este lunes 4 de agosto del año 2014. Gaza sigue siendo el gran tema en los medios internacionales y por supuesto estaremos hablando sobre ese aspecto del acontecer internacional en nuestra mesa redonda. La primera parte estará dedicada a este conflicto que ya lleva varias semanas dejando noticias bastante desagradables. Tendremos también en un segundo momento la habitual sección La Esquina con el periodista Reinaldo Taladrid y los últimos minutos de nuestra mesa redonda estarán dedicadas a nuestra región, específicamente a una reunión muy importante que hubo este fin de semana entre los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Colombia, Juan Manuel Santos, para reimpulsar las relaciones bilaterales. Sobre ese tema, repito, estaremos hablando en un último momento de nuestra mesa redonda. En nuestro primer tema, Gaza, la masacre de Israel a ese territorio palestino. Tenemos como invitados para analizar a Leonel Nodal, periodista y analista de temas internacionales, uno de los panelistas habituales en nuestro programa a la hora de analizar los temas del Medio Oriente, a quien le damos la muy buenas tardes una vez más. ¿Cómo está impactando la crisis económica internacional? ¿Cuál es la estrategia actual de dominación del imperio? ¿Hacia dónde cambia el Oriente Medio? ¿Cuál es el panorama actual de América Latina? ¿Está en crisis el modelo de Unión Europea? Análisis, opiniones, imágenes sobre estos y otros importantes temas internacionales, usted los encontrará en la Mesa Redonda. Acompáñenos cada día a las 7 de la noche. Pero antes de comenzar con este primer tema de la mesa redonda, vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día, que tiene que ver con una noticia que se ha publicado en varios medios cubanos, bueno, prácticamente en todos los medios cubanos, entre ellos la página Cuba Debate. Según la portada de Cuba Debate, una nueva investigación de la agencia AP, publicada este domingo, ha revelado sobre un nuevo programa encubierto del gobierno de Barack Obama para enviar a jóvenes latinoamericanos a Cuba con fines de subversión política. Esto ocurrió, fíjense bien, es muy importante, después de la captura del contratista Alan Gross, lo que significa que tales programas no se detuvieron a pesar del terremoto político que generó el encarcelamiento, mejor dicho, de este empleado del gobierno de Estados Unidos. Utilizando como cobertura la supuesta ayuda a programas de salud, en realidad viajaron a la isla para propiciar un cambio político en una operación clandestina que puso a los extranjeros en peligro, asegura la agencia norteamericana AP. Iniciado a principios de octubre del 2009, el proyecto a cargo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, envió a Cuba a jóvenes de Venezuela, Costa Rica y Perú con la esperanza de incentivar una rebelión. Los viajeros trabajaron de manera encubierta, a menudo haciéndose pasar por turistas, y viajaron alrededor de la isla intentando identificar a personas que podrían convertirse en activistas políticos, añade la agencia. Y solo para terminar este gran reportaje, una información bastante amplia, este dato que me parece también importante: en total casi una docena de latinoamericanos fueron utilizados en este programa contra Cuba por un salario de $5,41 la hora. Esta es nuestra noticia del día. Recordemos también que a principios de año hubo otro gran escándalo en nuestros medios de comunicación, dados a conocer por nuestros medios de comunicación, sobre el programa Zunzuneo, también que involucraba a USAID para la subversión política en Cuba, esta vez a través de la red social Twitter. Conocida nuestra noticia del día, les propongo pasar ya al primer tema de nuestra mesa redonda. Bueno, Leonel Nodal, uno de los panelistas, como decía al principio, que siempre nos ha acompañado en los temas de Medio Oriente para hablar en este caso de Gaza. Pero primero le propongo, Leonel, antes de comenzar nuestro análisis, ver qué dice la televisión española sobre los últimos acontecimientos de Gaza, las últimas noticias. Todos los días aparecen noticias nuevas, casi siempre lamentables, o sea, referente a asesinatos de civiles en ese territorio palestino. Veamos qué dice la televisión española y estamos de regreso para comenzar nuestro análisis.
A los pocos minutos de empezar la ventana humanitaria de 7 horas anunciada por Israel, un ataque de su ejército en Gaza ha matado a un niño de 8 años y ha causado una treintena de heridos. Poco antes, UNICEF lanzaba una alerta. Esta operación ya ha matado a más niños que la de plomo fundido. Entonces fueron 350. Anoche ya eran 392. Solo en la ciudad de Han Yunis, 116. Otro ataque israelí durante el supuesto alto el fuego mataba a un líder del grupo radical Yihad Islámica. El Amanecer dejaba al descubierto los efectos de otra noche de bombardeos sobre la franja. Uno de los misiles ha hecho añicos esta casa, en el campo de refugiados de Jabalia, en Gaza. Mi casa también está afectada. Hemos venido a ver qué ha pasado y hemos visto que han destruido la casa de nuestro vecino sobre sus cabezas cuando estaban dentro de casa. No escondían nada. El dueño es un pobre hombre que tiene un puesto cerca de la escuela, dice este gazatí. En la arena política, el ministro de Exteriores israelí propone una misión de las Naciones Unidas en Gaza. Hemos visto mandatos de la ONU que funcionan y no lo hacen mal en algunos lugares. Aquí también deberíamos considerar darle el mandato y el control de Gaza a la ONU. Definitivamente no lo niego. Ha sugerido Lieberman, que defendió volver a ocupar la franja de Gaza. Me llama mucho la atención, Leonel, estas declaraciones del canciller israelí Lieberman, hablando sobre darle a la ONU el mandato de la franja de Gaza. Y yo me pregunto, quisiera comenzar por ahí, ¿se trata de una acción desesperada, vamos a decir, de Israel para buscar una salida a este conflicto que ya desde el punto de vista político a nivel internacional le está costando? Porque el movimiento a favor de Palestina, en contra de lo que está pasando en Gaza, es bastante amplio ya a nivel internacional. Bueno, a mí me parece, a primera vista, sin poder hacer una reflexión muy profunda sobre el contenido de las declaraciones, porque generalmente estas declaraciones se hacen teniendo un trasfondo que es mucho más amplio y al que uno tiene que dedicarle a veces más tiempo. Tengo la impresión de que está tratando Lieberman, en este caso, de buscar una salida desesperada a un problema a que se ven ahora enfrentado el gobierno de Israel y su operación. En primer lugar, ya es bastante grande y bastante importante, significativo, el círculo de personalidades influyentes, como el propio Noam Chomsky, hoy te comentaba, que ha escrito un artículo muy importante al respecto. De origen judío, por cierto. Es un judío relevante, un hombre con una relevancia internacional y sobre todo con una fuerte influencia en los medios intelectuales norteamericanos. El propio Kerry, en una cuestión que tú me comentabas hoy, dijo que aquello era un infierno. En esa famosa declaración a micrófono abierto, sin querer Kerry se le escapó. Sin querer se le escapó. Y Chomsky revela el sentimiento de repulsa internacional que hay y la necesidad de buscar soluciones reales y duraderas, por cuanto esta no puede ser una nueva agresión que se repita periódicamente. Hay que acabar de encontrar una solución. Lo que ha planteado Lieberman sería volver al punto de partida de 1948, cuando la Palestina estaba bajo el mandato, bajo el protectorado británico, y entonces una resolución de Naciones Unidas decidió la partición y el nacimiento del Estado de Israel, sin tomar las precauciones necesarias para que también se garantizara el surgimiento de un Estado árabe palestino. Naturalmente, en aquel momento los estados árabes, todos estaban en contra de la partición, por cuanto era desalojar a un pueblo de un territorio que estaba poblado por ellos desde más de 2000 años. Pero bueno, volviendo a la actualidad, yo creo que hoy día el tema está en que Israel en este momento está a punto de cumplir su primer mes de operaciones militares en Gaza. No ha conseguido doblegar ni exterminar la resistencia de los palestinos allí, que no son solamente Hamas, nos lo recordaba unos días atrás la compañera Guafrica, que la tenemos también hoy en la mesa redonda. Ahí está Hamas, que es la principal fuerza, está la Yihad Islámica, está el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, está el Frente Popular para la Liberación de Palestina y otras organizaciones menores que han estado haciendo el frente a la resistencia. Cuando se saca el balance de víctimas
y de bajas en esta agresión hasta hoy, en 29 días, hoy es el día 29, se cuentan 1.831 palestinos muertos. De ellos, alrededor de más del 80%, según algunos estimados, civiles, es decir, indefensos, no combatientes, personas, en su mayoría mujeres, niños, ancianos y algunos hombres de edad intermedia. Y casi ningún objetivo militar tampoco, porque no se ha hablado de ningún cuartel de Hamas. Ataques de bombardeos indiscriminados a escuelas que sirven de refugio. Yo decía que hay un número significativo de personalidades que se han visto obligadas, yo diría asqueadas por esta repulsiva agresión de Israel a un pueblo indefenso. Y decía, Navi Pillay, la que dirige el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de Naciones Unidas, sudafricana, no se pudo contener y fue muy explícita al calificar, al denunciar de manera muy enérgica una violación de todos los principios del derecho internacional, lo que viene ocurriendo en Gaza. El propio secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ayer ya no se pudo aguantar y ha utilizado palabras fuertes, realmente que por primera vez utiliza para decir que es algo inescrupuloso, algo totalmente intolerable, el tipo de actos de agresión que se están cometiendo. Todo porque se suponía que un soldado israelí había sido capturado en una de las últimas acciones. Bueno, tampoco Israel no ha conseguido doblegar la resistencia, no va a conseguir vaciar a Palestina. No tiene qué salida. ¿Cuál es el punto? Ahora, Leonel. Entonces, están temiendo verse obligados a reocupar. Y este señor Lieberman está planteando que vengan las Naciones Unidas para que le saquen las castañas de fuego, para que establezcan ahí un cordón de cascos azules. Ahora, ¿eso será viable? ¿Es viable? ¿Qué podría pasar? Vamos a imaginarnos esa situación de una Gaza ocupada, vamos a decir, administrada por Naciones Unidas. Hamas fue elegido democráticamente. ¿Qué va a pasar con Hamas? ¿Qué va a pasar con otras, con esas fuerzas también que quieren un gobierno autónomo? ¿Es viable esa solución israelí? Esto nos retrae o nos retrotrae a el famoso plan de desconexión que ideó Sharon cuando en 2004 decidió sacar las tropas israelíes de allí, desocupar, entre comillas, a Gaza. Sacar de allí las 2 o 3 colonias, de los pocos colonos que habían allí, todo en medio de un gran escándalo publicitario, con el cuento de que dejarían a Gaza y que se saldrían de allí. Entonces, se hizo fuerte allí, todavía más fuerte, la resistencia, por cuanto a quién van a tener como gobernante los ciudadanos palestinos y los refugiados palestinos que desde 1948 están viviendo allí. Bueno, decidieron que fuera Hamas. Y ya en el 2006, cuando se hacen las elecciones vigiladas y supervisadas internacionalmente, libres para elegir un gobierno, eligen mayoritariamente a Hamas. Esto lo señalaba hoy Chomsky. Es una decisión, tuvieron el atrevimiento de poner al frente del gobierno a los que habían estado resistiendo. Y entonces, ¿tú sabes por qué Sharon había optado por esa política de desconexión? Porque lo que quería era precisamente matar los famosos acuerdos de Oslo, dar por terminadas las negociaciones para la creación de los 2 estados, porque ya Gaza tendría que empezar a ser un poco el estado de sustitución, e Israel terminar de manera definitiva la ocupación total de Cisjordania, lo que para ellos es Judea y Samaria, y que lo consideran parte del Estado de Israel. Hay una noticia de última hora, estoy leyendo aquí en internet, que dice que el Ejecutivo de Israel ha aceptado la propuesta de tregua planteada por Egipto y que contempla un alto al fuego de 73 horas, es decir, 3 días, a partir de este martes por la mañana, según una fuente gubernamental israelí citada por un diario. Yo quiero hablar sobre eso dentro de unos minutos, Leonel, de cómo manipula Israel este tema de las treguas para hacerse, vamos a decir, el bueno de la película. Pero vamos ahora al Centro de Operaciones
internacionales. Allí está la periodista y colega Irma Shelton, quien tiene a Wafika Ibrahim, periodista libanesa, al teléfono para hablar sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza. Recordemos que estuvo precisamente el martes pasado aquí junto a nosotros Wafika, a quien le damos también las muy buenas tardes hoy lunes. Veamos. Sí, esta vez el contacto telefónico es en Beirut con Wafika Ibrahim, quien es corresponsal de la televisora libanesa Al Mashadin. Wafi, hoy se ha vuelto a romper la tregua pactada entre el grupo de resistencia Hamas e Israel. Y nos interesa conocer cómo está recibiendo el mundo árabe esta agresión de Israel a la Franja de Gaza desde hace hoy 28 días. Mire, el mundo árabe en ningún momento, o los árabes honestos en ningún momento han depositado algún tipo de confianza en la posición israelí, y se sabía que en cualquier momento Israel iba a romper cualquier tregua que se acuerde, porque lo que está ocurriendo hoy en el escenario palestino, la resistencia, la firmeza, los sacrificios del grandioso pueblo palestino, que supo cómo acoger y defender a su resistencia, esa sangre de los niñitos palestinos derramada a manos de esas bestias del tercer milenio, comenzó a cosechar los buenos frutos. Nosotros decimos que la unidad sin antecedente en la posición de la delegación palestina que fue a Egipto y que se encuentra inclusive en la reunión de los no alineados es digna de respeto y de aplausos. Y créamelo, Irma, que yo que conozco la cantidad de años que lleva Cuba exhortando a los hermanos palestinos que se unan de una vez por todas, porque esa unidad es la que hace que los demás tengan posiciones positivas a favor de la causa palestina, ya sean amigos o hasta enemigos. Me dio mucho sentimiento, créamelo, ver esa unidad hoy, y lo comentábamos en Al Mayadin. Me acordé tanto de Fidel, les decía a los compañeros, a los periodistas, no saben lo feliz que debe estar Fidel ahora con la unidad de la posición, de la unidad de la posición palestina, así la autoridad con la resistencia, con todas las facciones. Esa unidad hizo que Egipto avanzara con su posición. Al comienzo decía Egipto que si criticas la iniciativa presentada por Egipto, entonces estás en contra del papel egipcio. Hoy no, hoy ya habla diferente Egipto, y es más, hasta adoptó la lista de 10 condiciones palestinas. Israel no fue a la negociación o a la ronda de conversaciones porque los palestinos dijeron, o la resistencia dijo, no importa, está Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU, todo el mundo representa a Israel, nosotros queremos representarnos a nosotros mismos. Y yo pienso que la iniciativa está en manos de la resistencia. Lo mismo pasa a nivel del movimiento de los no alineados. El movimiento de los no alineados es un movimiento, bueno, que había entrado, como todos sabemos, en un momento dado en coma, pero que Cuba, y tú me estás llamando de Cuba y me gusta, de verdad, honor a quien honor merece, como se dice, Cuba, con su magia, con su persistencia y la responsabilidad histórica que ha llevado siempre en busca de un mundo mejor, se levantó ese movimiento nuevamente y está hoy en su mejor momento, llevando su papel como es debido y muchísimo más, gracias también a la unidad de la posición palestina. Hoy el movimiento de los no alineados se alienó junto a los derechos inalienables del pueblo palestino. Imagínense, 50 estados, cada uno de una línea política diferente, todo el mundo se unió en torno a Palestina. Ha sido maravilloso, ha sido reconfortante escuchar esas voces libres que pedían que sean enjuiciados Israel por sus crímenes, que saludaban a la resistencia palestina, al pueblo palestino, le decían que estamos a tu lado. Eso realmente es su género. Eso lo escuchábamos de Cuba o de unos pocos países que se pueden contar con la mano, con los dedos de una sola mano. Hoy ver a ese movimiento entero, tanto con esta posición unida, realmente hay que estar en nuestro lugar y ver lo que sentimos nosotros. Wafika, muchísimas gracias por esta opinión que nos has dado a conocer, que además están impregnadas de este sentimiento. Son muy sentidas tus palabras. Te las agradecemos de todo corazón. Que pases buenas noches. Bueno, muchas gracias también el Shelton y a Wafika Ibrahim desde el Líbano, que nos ha actualizado desde el punto de vista humanitario este conflicto que, bueno, ya conocemos por la noticia. Hay también una foto viral por internet, y es, bueno, una foto publicada por Alexander Gertz, que es un astronauta alemán
de la Agencia Espacial Europea, que publicó unas fotografías desde el espacio. Dice un medio de prensa: el intercambio de cohetes entre palestinos e israelíes es visible desde el espacio, al menos así lo asegura un astronauta alemán. Lo podemos ver en pantalla, quien desde la Estación Espacial Internacional tomó 2 fotografías nocturnas de la región en la que afirma se pueden ver los cohetes volando sobre Gaza. Esta es una de las fotografías, dice Alexander Getz, de la Agencia Espacial Europea, como dije, que compartió estas fotos a través de su cuenta en Twitter, que son las fotos más tristes tomadas por él hasta ahora. Y ahora vamos a seguir. Hablábamos de esta noticia también, Leonel, de una nueva tregua propuesta, aceptada, vamos a decir así, por Israel, que por cierto ha manipulado todas las anteriores treguas, como decía, para hacerse el bueno de la película en este sentido, ¿no? Si tú me permites, yo quisiera decir algo, ahora que estaba oyendo a Wafika hablando desde Beirut. Beirut para mí tiene una connotación muy especial para mí, para mi familia. Nosotros residimos allí 5 años casi en el asedio de... Momento difícil. En la guerra que desató Israel en 1982, desde junio hasta septiembre. Fueron 76 días continuados de bombardeos por aire, mar y tierra. Y yo pude percibir en aquellos tiempos ese sentimiento de impotencia, ese sentimiento de rabia, ese sentimiento de agonía, de desesperación cuando tú tienes un hijo en un refugio, cuando tienes una familia pendiente de que en un bombardeo indiscriminado, una ciudad indefensa, una ciudad abierta, se vea de repente, desaparezcan, pulverizados. También tuve la oportunidad, como este señor lo hizo desde el espacio, nosotros lo hicimos desde las propias calles de Beirut, donde fueron más de 10.000 las víctimas en 76 días muertos y más de 25.000 los heridos, y una destrucción que duró años. Y en aquel momento Israel estaba planteando que el problema era que la OLP saliera de Beirut, y que el problema era que la OLP reconociera el derecho de Israel a existir como un Estado independiente dentro de fronteras seguras, y que si la OLP reconocía a Israel, habría negociaciones. Fíjate cuánto he oído desde entonces acá, más de 30 años. Y el mismo discurso. En 1993, 94 se realizaron, desde el 92 al 94, hubo negociaciones en Madrid, las famosas negociaciones de Oslo, y los acuerdos de Oslo que iniciaron en Oslo y después continuaron en Madrid para que hubiera un acuerdo de paz entre Palestina e Israel. Y cada vez que se aproxima a todas las concesiones, todos los reconocimientos por parte de la OLP, por parte de los palestinos, solamente fueron retribuidos con nuevas exigencias por parte de Israel. Ahora en estas negociaciones, ya en las últimas negociaciones, todo parecía a punto, cuando Israel entonces planteó que no, que ellos lo que necesitaban no era otra cosa sino el reconocimiento del Estado de Israel como un Estado judío, con lo cual se conformaría ya el derecho a la exclusión de la población árabe. De la población árabe, que son más de 1.200.000 o 300.000 dentro de lo que es hoy actualmente Israel, y lo que sería en el futuro de todo aquel que no sea judío o de descendencia judía. Así se han ido, además provocando hechos consumados. Hoy Palestina prácticamente ya no hay un espacio donde constituir un Estado palestino. Le llaman el archipiélago porque la cantidad de colonias judías que se han ido creando dentro de lo que sería el Estado palestino, el territorio que le corresponde al Estado palestino, ya prácticamente está ocupado. Y además, Estados Unidos ha consentido que Israel plantee que los asentamientos, como le llaman ellos, o las colonias, no deben ser, no van a ser desmontadas, o sea, erradicadas, por cuanto ya están ahí, ya llevan 10, 15, Por 20 cierto, años ahí. ahora que habla de Estados Unidos, salió la noticia también ayer, muy interesante, no sorprende, pero es interesante, de que Israel espió las conversaciones telefónicas de John Kerry el año pasado cuando intentaba un acuerdo con los palestinos, pero además que John Kerry sabía que lo estaban espiando, podría saber que lo estaban espiando porque estaba utilizando teléfonos satelitales y no aparatos codificados. Mira, es increíble. Esto, primero que todo, yo creo que eso puede ser como noticia, un hecho una noticia de distracción. Porque bueno, sí, los americanos y los israelíes se entienden y se hablan al oído continuamente. Esta noticia de la revelación del espionaje pone de manifiesto cuán frágil puede llegar a ser la política de Estados Unidos frente al lobby sionista. Eso es cierto porque
una de las cosas que más se señala hoy por parte de los analistas más importantes dentro de los propios Estados Unidos es la fragilidad del gobierno de Obama frente a los acontecimientos, a este conflicto israelo-palestino. Obama ha dejado que las cosas ocurran, no ha planteado una sola iniciativa real de fondo para frenar el expansionismo israelí. Al contrario, esto que ocurrió la semana pasada, de la aprobación por parte del Senado a propuesta del Pentágono de 620 millones de dólares más de ayuda militar gratuita a Israel y el embarque de nuevas municiones para reponer los almacenes que se están vaciando con todo este bombardeo indiscriminado y continuo por aire, mar y tierra, día y noche, es una luz verde. Eso es, sigue dando que nosotros seguimos enviando. Entonces, toda esta posición de Estados Unidos simplemente corrobora la complicidad del gobierno de Estados Unidos con lo que... Entonces, ¿qué significación tiene que hayan escuchado una conversación, que hayan estado espiando a Kerry? Eso es, a mi modo de ver, diversionismo. Lo importante es cómo están ellos contemplando ahora salir de este atolladero. Israel, el ejército israelí no se puede dar el lujo de tener, y ya tiene, una baja en una confrontación tan desigual. Es decir, es un ejército, más de 30.000, 40.000 hombres en tanques súper protegidos, blindados, con una cobertura aérea, artillera, y sin embargo han tenido 67 bajas de militares en el combate. Quiere decir que cada vez que entran en combate con los palestinos, pierden. Y no se pueden darlo. Si llegaran a tener 100 bajas, ya ese es un número redondo sin efectivo. Ya en Israel se está planteando este problema. Por eso este señor Lieberman, que es uno de los más reaccionarios y de los más anexionistas y de los más expansionistas, un emigrante del otro día, porque este señor salió de Rusia, es de los que la periodista norteamericana de la CBS calificó, de la CNN calificó de escoria. Es verdad que en Israel hay mucha escoria, gente que estaba rumiando sus aspiraciones de enriquecimiento y han ido a la Palestina de hoy a apropiarse ilegalmente de las tierras de los árabes. Los expulsan, los sacan de su lugar de vivienda y le dicen: esto es ahora mío, aquí voy a tener una casa, aquí voy a tener un negocio, aquí voy a implantar una fábrica, un centro agrícola. Eso es exactamente lo que está pasando. Entonces, yo creo que ahora es cuando comienza la cuestión a dilucidarse, y es muy bueno que se haya consolidado esa unidad palestina en el inicio de una negociación para un cese del fuego. No creo que estos cese del fuego duren todavía más de unas horas, porque Israel no está dispuesto a cumplirlo. Lo ha demostrado una y otra vez. Está ganando tiempo para reposicionar sus fuerzas, para ganar credibilidad internacional, para hacer creer que sí, que se quieren la paz. Bueno, Lionel, por lo que veo, y bueno, no es una sorpresa esperar que todavía los tristes acontecimientos de Gaza, bueno, den para más de una mesa redonda. Por eso queda invitado y gracias. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros en este primer momento de la mesa redonda. Gracias. Siempre en los grandes acontecimientos. Tiene todas estas organizaciones con la noticia y el análisis oportuno por el terror que pudiera conducir a un golpe de Estado. Un genocidio contra el pueblo iraquí. Mesa Redonda, año 15. Exactamente, 15 años de historia, la mesa redonda, tratando los más importantes acontecimientos dentro de Cuba y también fuera de Cuba. Vamos ya a la sección La Esquina con el periodista Reinaldo Taladrí, por cierto, a quien veíamos muy joven en este spot. Muy buenas noches, Taladrí, vamos ya con tu sección. Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. Usted está viendo el título y cuando Duflar, nuestro querido panelista y amigo, lo vio, también me preguntó, bueno, ¿y qué tiene que ver el cambio climático con la primavera árabe? De eso mismo se trata, de cosas que a veces parecen inverosímiles, pero están ocurriendo. ¿Qué les propongo? Primero, ver en pantalla de dónde salió esta unión
y así le vamos a responder a nuestro amigo Duflar, de la primavera árabe o las llamadas primaveras árabes con el cambio climático. Vamos a ver de qué organismo, ahí lo están viendo en pantalla. El Consejo Asesor Militar del Centro Naval de Análisis de Estados Unidos está integrado por una serie de líderes militares de varias alas de las Fuerzas Armadas que elaboran informes para la dirección del Pentágono. Este Centro Naval de Análisis es una de las instituciones en cuanto a propuestas de política, etcétera, que más usa la dirección del Pentágono. Reúnen especialistas de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Marina también, y hacen estos análisis, sobre todo con el retirado o con especialistas de otras ramas también. Ese es el instituto. ¿Y qué hizo? Bueno, vamos a ver en pantalla. La segunda. Este informe, el último que hicieron, dice lo siguiente en uno de sus párrafos. Estados Unidos debe liderar la preparación para hacer frente a los desastres causados por el cambio climático y que los militares en particular tienen que invertir recursos para luchar contra ese proceso. ¿Y por qué estaba diciendo esto el informe? Y ahora viene la respuesta a ese título que están viendo ahora en pantalla. Vean lo que dice. El conflicto en Siria, dice este informe, estuvo precedido por 5 años de sequías devastadoras, y aunque no se puede atribuir plenamente la totalidad de las agitaciones regionales conocidas como la primavera árabe al cambio climático, puede que sus efectos también hayan actuado como catalizadores para estos conflictos. Y aquí está lo novedoso. No obstante, el informe sigue, y vamos a ver lo que dijo a continuación este informe. Las acciones de Estados Unidos y la comunidad internacional han sido insuficientes para adaptarse a los retos asociados al cambio climático proyectado. Y acto seguido, para ya ir terminando con el informe, lo que dijo, y después un poco comentarlo con ustedes, ellos dicen: los militares, ya están hablando del papel del ejército de los Estados Unidos, deben prepararse para responder a un número creciente de desastres naturales, así como a la sequía, las inundaciones y la escasez de alimentos resultantes, la desertificación y los desplazamientos de población. Sigue diciendo este informe: las migraciones masivas, el aumento del nivel del mar, fenómenos que están planteando retos de seguridad a los gobiernos de las regiones afectadas, e incluso priorizan, vean qué curioso, 2 regiones. Vamos a verlo en el informe. Se debe aumentar los esfuerzos para facilitar la navegación por el océano Ártico y la inversión en energía más limpia. Ahora vamos a volver un momentico a estudio. Como ven, aquí hay una novedad. El ejército está dando un espaldarazo, que aunque ustedes crean que no, en Estados Unidos sí hace falta, a la existencia real del cambio climático. Hoy, en los Estados Unidos, aunque a usted no le parezca raro, todavía hay mucha gente, y sobre todo muchos políticos, que dicen que eso es un invento, que el cambio climático no existe. Bueno, los militares, quizás sin proponérselo, han entrado en el debate y han dicho que sí existe, con pelos y señales bien claros, y han dicho además que ellos tienen que participar. Ya vieron que especifican incluso una zona, el océano Ártico. Ojo, que ahí hay recursos naturales y para el futuro se espera que aumente la presencia allí de la economía en esa zona. Pero yo quiero ahora que vean, estos informes tienen conclusiones muy cortas a veces, de sugerencias de política a seguir muy cortas. Vean lo que dice el informe final. El cambio climático es una responsabilidad militar legítima. Y ahora viene lo que quería comentar con ustedes. Primero, decir que las primaveras árabes, que todo el mundo sabe que de una manera u otra, en mayor o menor medida, tuvieron participación más de las comunidades de inteligencia de Estados Unidos que del cambio climático, tiene más que ver con el cambio climático, y ocultar lo otro, pienso que es una forma también de desviar los tiros de donde deben ir. Pero esto del cambio climático, además de lo que les dije ya, que de hecho, quizás sin proponérselo, un espaldarazo a que sí existe, ¿qué consecuencia puede traer esto? Que los militares digan, esto es una responsabilidad militar porque desestabiliza regiones y regímenes, o gobiernos, como quieran llamarle. Ellos le llaman indistintamente, de acuerdo a cómo le caiga a Estados Unidos el gobierno de un país. Bueno, primero, si es una responsabilidad militar legítima, entonces pueden decir, se está contaminando el río Amazonas y debemos preservar eso por el equilibrio de la humanidad y hay que intervenir. O hay un problema serio en el Medio Oriente ecológico que
provocaría tal cosa y debemos intervenir porque es una responsabilidad militar legítima. Y si es un gobierno aliado, pueden decir, se está desestabilizando por tal factor del cambio climático este gobierno y por tanto es una responsabilidad militar legítima intervenir de esa manera. Ahora, esto trae un segundo problema. ¿Cuánta transparencia van a tener este proceso de decisiones que propone este informe y que a lo mejor se adopta, de que el cambio climático es una responsabilidad militar legítima? Se analizará en público, se debatirá qué es lo que están proponiendo los militares hacer con relación al cambio climático, o será el cambio climático usado como un nuevo pretexto tipo armas de destrucción masiva para acciones militares futuras, o será que van a usar el cambio climático para zonas estratégicas de recursos donde no hay ningún pretexto que inventar ya, o que políticamente no aguantan un pretexto, usar el cambio climático como pretexto para entrar en zonas que lo que realmente interesa son los recursos, y en eso incluyo el agua. No por gusto le puse el ejemplo del Amazonas como una posibilidad partiendo de lo que dice este informe. Y hasta aquí el informe. No sé si mi amigo Duflar habrá quedado satisfecho con la respuesta de por qué se vinculan las dos cosas, pero aunque a él le parezca que no es así, bueno, los militares en este informe lo están insinuando, diciendo. Pero lo más importante es que usted se pregunte, un tema del que puede depender la propia existencia de la humanidad, como es el cambio climático, ¿usted cree que debe dejarse en manos de los militares? Que debe ser una responsabilidad militar del ejército de los Estados Unidos, porque ellos no están hablando de coordinar estas cosas con las Fuerzas Armadas de los países donde existan problemas de cambio climático. Esto es un informe para lo que debe hacer el ejército de los Estados Unidos, proponiendo qué debe hacer. Así que, ¿qué creen ustedes? ¿Debe dejarse este tema en manos del ejército de los Estados Unidos? ¿Se sabrá lo que están planeando? ¿Qué pasará? ¿Se aprobará como política, como muchas veces pasa con estos informes, que después se convierten en política de los sucesivos gobiernos que vienen después que salen, o no? Hasta aquí los hechos. Espero haberle respondido la pregunta a mi amigo Duflar y ahora regreso a la mesa. Bueno, muchas gracias a Taladrí por su tema en la esquina, y vamos ya al segundo, al tercer más bien, y último momento de la mesa redonda, que afortunadamente, Ana Teresa, es un tema positivo, es un tema bueno, después bueno de todo lo que hemos visto y analizamos en un primer momento en Gaza, historias tristes. Ahora vamos a algo positivo que tiene que ver con nuestra región. Bueno, ya lo adelantaba al principio la doctora Ana Teresa Badía, periodista, profesora universitaria, analista sobre temas internacionales, es quien nos estará acompañando en este tercer momento de la mesa redonda. Pero yo les propongo también a ti, Ana, ver un fragmento de una conferencia de prensa que dio hace unos días, este fin de semana, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su par colombiano, Juan Manuel Santos, sobre este encuentro, esta, vamos a decir, minicumbre bilateral entre ambas naciones hermanas. Algún adelanto también de lo que se acordó allí. Veamos. Las relaciones entre Colombia y Venezuela se consolidaron con el cuarto encuentro de los mandatarios Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos. Los dos países buscan frenar el tráfico ilegal en la frontera. Los mandatarios se reunieron con sus respectivas comisiones de gobierno para hablar sobre los temas principales, cuáles son lucha contra el contrabando de productos, las relaciones en políticas de seguridad, relaciones minero-energéticas, de comercio y finanzas, e infraestructura y transporte. Hemos decidido ir a un plan que se va a conocer una vez que se active, un plan de choque minucioso, detallado, a todas las estructuras del contrabando y a todas las mafias que se mueven alrededor del contrabando. La actividad económica del contrabando es tan poderosa, es tan fuerte, que de alguna manera, me atrevo a decirlo, ha desplazado a la actividad comercial y económica natural, legal y sana entre ambos países. Y nosotros hemos, de manera muy firme, decidido volver a una relación económica del más alto nivel
y elevar la relación económica, comercial, bueno, legal. Está muchísimo el sector productivo y en el entretanto los que se nutren de esa contrabando son las mafias que cada vez están expandiendo sus tentáculos, y por eso nuestra determinación de combatir ese flagelo con toda la contundencia del caso. Ahí estuvo por parte de Colombia el señor ministro de Defensa, con el comandante general de las fuerzas militares, con el señor director de la policía. Se establecieron unos mecanismos de trabajo, unas metas concretas, unas operaciones concretas. Se va a establecer unos centros de comando y control conjuntos, donde tanto colombianos como venezolanos van a estar presentes para poder combatir con más eficacia este fenómeno. Y en la misma ocasión, el gobierno colombiano agradeció el apoyo que Venezuela ofreció al proceso de paz que se desarrolla en La Habana con la FARC-EP. Venezuela, por su parte, insistió en la necesidad de lograr un acuerdo que permita poner fin a más de 50 años de conflicto armado. Es un proceso, como ustedes saben, que le conviene no solamente a Colombia, sino a toda la región. En su momento, el presidente Chávez le pidió a la guerrilla muestras contundentes de su voluntad de paz. Y yo creo que es el momento de reiterar esas palabras del presidente Chávez. Hay necesidad de esas muestras contundentes. El gobierno colombiano tiene esa voluntad y el gobierno venezolano también me ha reiterado la voluntad de seguir apoyando, y por eso le quiero agradecer mucho, presidente Maduro. Bueno, Ana, hay una pregunta que se impone. O sea, ¿qué acuerdos fueron tomados en esta reunión bilateral entre Maduro y Santos, y también, bueno, la repercusión que puedan tener a futuro? Bueno, muy buenas noches para ti y muy buenas noches también para la audiencia. Hay una variedad de acuerdos. Ya ambos presidentes en esta rueda de prensa se refirieron al tema del contrabando. Hay que destacar que son países que comparten más de 2.000 kilómetros de frontera, que el asunto del contrabando ha repercutido incluso negativamente hasta en las relaciones bilaterales, contrabando sobre todo de gasolina y de alimentos. Para que se tenga una idea, se estima que un 40% de alimentos de Venezuela terminan en mercados colombianos, vendidos por supuesto a un precio superior que en Venezuela. Y esto es muy importante. Sin duda, acabar con el contrabando es un paso de avance, o la intención de acabar con el contrabando que está asociado no solo a este tráfico de alimentos, de gasolina, de productos, sino también a la droga, al tráfico ilegal de personas y al accionar también de bandas paramilitares colombianas en Venezuela. En ese primer acuerdo, ya te digo, veo avance en tal sentido. Lo otro muy significativo es que se han establecido tasas para el comercio bilateral, y se ha establecido también una modalidad muy interesante, que es la siguiente: ambos países pueden hacer sus transacciones en sus respectivas monedas locales, y solo el superávit será cambiado a una moneda internacional, según aclararon los presidentes, que tal vez adelantó el presidente Santos en su momento, pueda ser el dólar. Y en este caso, la tasa de cambio la pone Venezuela en el tema del dólar, obviamente teniendo en cuenta la variedad de tasas cambiarias que existen en el país. No se ha definido cuál es aún la que se va a establecer, pero a mí me parece un paso muy interesante en el sentido de reforzar el comercio bilateral. Estoy leyendo ahora una noticia que habla sobre, bueno, este tema de la tasa de cambio, y cómo eso también es un interés para Colombia por el tema de las remesas. Dice que Venezuela es, después de Estados Unidos y España, el país desde el que más remesas se envían a Colombia, que según datos del Banco de la República Colombiana, por supuesto, se cifra en 495,4 millones de dólares la cantidad recibida en el 2013. Y eso también habla de alguna manera de, vamos a decir, el buen estatus social que tienen los colombianos en
en Venezuela. Ahora, ¿qué otros temas también han sido tratados? Bueno, además de este tema de las remesas y de los que ya te comentaba, están los acuerdos relacionados con el tema del transporte y de la carga, están los temas también relacionados con el accionar social. Por ejemplo, Venezuela expresó su voluntad de ayudar a la etnia wayú que habita en La Guajira. Esto sin duda desde el punto de vista social es un paso interesante y un paso a alabar en tal sentido. Y Colombia decidió prorrogar también por su parte un contrato de gas, de venta de gas a Venezuela por un año más, y propuso incluso la reducción en su costo de un 10%. Este gas fundamentalmente se utiliza en diferentes sitios en Zulia, o sea, esencialmente en Maracaibo, la capital del estado de Zulia. Y ya te digo, desde el punto de vista económico y social, esos son algunos de los acuerdos fundamentales, y de hecho se ha establecido una mesa económica permanente de trabajo, porque ese es otro problema. Generalmente se producen cumbres presidenciales, encuentros bilaterales, pero si usted no tiene luego un mecanismo que fiscalice, que monitoree el cumplimiento de lo acordado, pues los temas, los propios acuerdos se suelen quedar en la nada. Por eso es que destaco también el hecho de esta instalación de una mesa económica permanente de trabajo, que tiene sus antecedentes en las pasadas comisiones mixtas o comisiones de trabajo que han antecedido incluso a este encuentro presidencial. Sí, yo estaba viendo precisamente esa rueda de prensa que daban ambos presidentes el fin de semana, y el presidente Santos decía algo que lamentablemente es verdad. Hay una especie de costumbre latinoamericana de llegar a acuerdos y a veces posponer los hechos, ¿no? Una y otra vez. Ahora, esto es una muy buena noticia, no solamente para Venezuela y para Colombia. Creo que también es una buena noticia para América Latina. Creo que, y así lo ha demostrado la historia reciente, la estabilidad de América Latina, el buen funcionamiento de América Latina, vamos a decir así, desde el punto de vista político, pasa por esta relación bilateral. Yo pienso igual, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista económico. Hay que recordar que Colombia y Venezuela tradicionalmente se han estado disputando el tercer y cuarto lugar en economías importantes. Exacto. En América Latina. Además, como bien tú dices, coincido contigo, la estabilidad política también de América Latina transita por la relación bilateral o por las buenas relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia, que es decir también buenas relaciones entre Colombia y Ecuador, que es decir también buenas relaciones entre esos países y el resto de América Latina. Y lo que ha sucedido, de hecho lo hemos visto en la práctica, es que durante los últimos tiempos Venezuela, pero también Colombia, han marcado el ritmo de la integración latinoamericana. A pesar de ser tan distantes desde el punto de vista ideológico, ¿no? Estamos hablando de un gobierno de derecha y un gobierno de los más progresistas, de los más radicales en América Latina. Pero mira, yo creo que durante los últimos tiempos Venezuela y Colombia han demostrado, sobre todo en momentos como este, que incluso desde las diferencias ideológicas en sus gobiernos han podido concretar cosas. Esto si se compara con el accionar injerencista que en su momento tuvo el ultraderechista expresidente Álvaro Uribe, que obviamente estuvo recibiendo los influjos incluso de potencias extracontinentales, específicamente de Estados Unidos, para todo el tiempo deteriorar las relaciones entre los dos países y todo el tiempo manipular y utilizar estos desencuentros entre los dos gobiernos para, diría yo, desestabilizar América Latina también. Todavía lo hace. En estos últimos acontecimientos hubo pruebas evidentes de la relación entre Uribe y, por ejemplo, Capriles. Obviamente, pero cuando estaba en el poder, obviamente tenía más poder y desde el mismo movía a otras élites también de poder en su país y de la derecha más radical de América Latina y también de Estados Unidos, y obviamente dividía también en América Latina. Ahora, Ana, qué bueno que hace referencias al gobierno de Uribe, porque se puede decir de que Santos
ha dejado una impronta en las relaciones entre Venezuela y Colombia. Quiero decir, desde Venezuela, incluso cuando el gobierno de Chávez, cuando el gobierno de Maduro, siempre ha existido la voluntad de acercarse a Colombia, de tener buenas relaciones con Colombia. No pasaba con Uribe, sin embargo sí ha pasado con Santos, que ha cuidado, vamos a decir, como se cuida una rosa, estas relaciones bilaterales. ¿Te parece? Yo creo que sí, que ha tratado de cuidar las relaciones, aun cuando en su momento, recordemos, recibió al opositor Enrique Capriles Radonsky. Pero también están las presiones, ¿no? Obviamente, a eso iba, bajo intensas presiones de esa propia ultraderecha de su país. Pero sin dudas, después de ese impasse, en el cual, como ustedes recordarán, se afectaron las relaciones bilaterales, se ha vivido un momento de absoluta recomposición de las fuerzas en esas relaciones bilaterales. Fue a partir de que ambos presidentes decidieran el fortalecer las relaciones y el restablecimiento de esas relaciones, que se instalaron las diferentes comisiones de trabajo, las diferentes comisiones mixtas que han llegado hasta el momento en el cual estamos, que desde mi punto de vista son expresión de las excelentes relaciones que existen en la actualidad entre los dos países, y esperemos, por el bien de América Latina y el Caribe, que las mismas se mantengan, y esperemos también de manera muy particular por el futuro de ambas naciones. Sí, y hay también otro tema que está mediando ahí entre las relaciones bilaterales, está el tema de la paz. Venezuela es importantísima también. Venezuela es garante en el proceso de paz que lleva el ejército de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP, con el gobierno junto a Cuba, el garante del proceso, y está por venir otro proceso de paz del Ejército de Liberación Nacional. Caracas ha manifestado su disposición de continuar contribuyendo a la paz en Colombia. Y decía que, o sea, un apoyo importante porque es un estado fronterizo, un estado vecino, ¿no?, que es importante para eso. Pero hay otro tema en el cual no creo que debamos pasar por alto, sobre todo porque, bueno, es quizás una de las pocas mesas redondas esta semana que vamos a tratar un tema internacional, y es que esta semana va a tomar posesión Juan Manuel Santos, uno de los presidentes, bueno, del tema que estamos hablando, de su segundo mandato. Unas elecciones que, recordemos, fueron bastante reñidas, bastante, vamos a decir, difíciles para el mandatario. Y mirando hacia el futuro, Ana, ¿cuáles son los principales retos? ¿Cómo ves que se deba mover Santos en este segundo mandato? Para mí el principal reto es la paz. La paz. A partir de la paz en Colombia se puede, obviamente, incluso llegar a transformaciones más profundas. Otro de los grandes retos es precisamente la transformación social y económica del país, sobre todo en la erradicación de la pobreza. Hay altos índices de pobreza en el país. La otra gran deuda, a pesar de su crecimiento, de los resultados macroeconómicos, a pesar, unos resultados económicos excelentes, pero todavía no han tenido expresión en las grandes capas sociales. Me refiero también al tema de la pobreza, altos índices, el tema del empleo. Hay todavía altas tasas de desempleo. Es más, yo te diría que el tema de la pobreza y el desempleo fueron los que más explotó la oposición a Santos en los momentos de las elecciones en ese país, o sea, como grandes debilidades en este sentido. Y hay temas pendientes también, te reitero, como la situación o los pedidos de los trabajadores del campo, de los cultivadores del café, de los representantes de otros sectores agrarios. En Colombia es imprescindible el tema de la tierra, el abordar el tema de la tierra. Muy relacionado con el proceso de paz. Obviamente, muy relacionado. Fue el primer tema. El tema de la tierra, muy relacionado con la paz y muy relacionado con la vida misma. Porque, de hecho, se necesita de programas integrales desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico para continuar avanzando en el país. Por ahí es donde yo veo los principales desafíos. Y el último sería, pues, obviamente, mantener las buenas relaciones con América Latina y el Caribe. Yo
ponderaría ahí el papel importante también durante los últimos tiempos de Colombia como miembro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Y ya te digo, por ahí estarían sin dudas los desafíos del actual gobierno. Y no olvidar que hay un Uribe que va, vamos a decir, a dar la batalla durante todo este tiempo, tiene su puesto ahí como senador y sin el ánimo de ofender sus secuaces también en el Senado, así que va a estar encima de Santos. Estará sobre todo obstaculizando cualquier reforma, cualquier cambio. Santos tiene algunas propuestas desde el ámbito educacional y desde el ámbito de la salud que sugieren todas mejoras para los habitantes, sobre todo para los de menos recursos. Habrá que ver cuál es la posición que asumen Uribe y el resto de los representantes del ala más radical de la derecha en cuanto a la aprobación de estas reformas que, reitero, representan un beneficio para la mayoría de los colombianos. No, y también, bueno, ver los resultados del proceso de paz. Yo creo que estas elecciones en la cual salió electo Santos y bueno, ahora su segundo mandato, es un compromiso no solamente para Santos, es también un compromiso para la parte de la guerrilla, de la FARC, en llegar a un acuerdo. Bueno, Ana, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy lunes en nuestra mesa redonda abordando este importante tema que, como bueno quedó claro en lo que hablabas, es no solo importante para Colombia y para Venezuela, también para toda América Latina. Yo creo que eso justifica también que haya sido uno de los temas de nuestra mesa redonda. A usted también, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Antes de terminar, recordarles que el tema de nuestra noticia del día, es decir, estos nuevos planes de subversión del gobierno de Estados Unidos descubierto por esta investigación de la PES, será el tema de nuestra mesa redonda mañana martes, así que no se la pierda si quiere tener más informaciones sobre este tema. Y nos despedimos con nuestras imágenes del día. Otro hecho lamentable, un terremoto este fin de semana en China que ha dejado ya cientos de muertos y miles de heridos. Esta es nuestra imágenes del día. Les reitero las muy buenas noches y muchas gracias por haber estado junto a nosotros.